todo lo que ha ocurrido, todo este proceso y todo lo que vendrá, tiene una trascendencia nacional. Creo que la primera pregunta que me gustaría hacerte es, o bien para, bueno, en buena manera para clarificar, ¿no? ¿Cuánto tiene que ver la actual situación y lo que se ha generado, tu pedido de informes también, algunas rispideces y algunos encontronazos en redes sociales y un montón de cosas más, la presencia de Marcela incluso en nuestro programa? ¿Cuánto tiene que ver la situación de Slamovich con lo que efectivamente ha ocurrido con los docentes del Liceo 1? ¿Una cosa es consecuencia de la otra, Felipe, o hay que separar las aguas allí? ¿Qué mirada tenés? No tiene nada que ver, son dos cosas totalmente diferentes. Lo que es cierto es que esta situación de las inasistencias irregulares del profesor Slamovich surgen a partir del primer hecho. ¿Mm? Y yo les voy a contar cómo yo tomo conocimiento de esta situación. Yo escucho una entrevista en Radio Carve, creo que fue el 1, 2 o 3 de marzo, de la profesora Miriam Arnejo, ex directora del Liceo Departamental de San José, entrevistada a partir de la situación de los sumarios en el Liceo Departamental. Y en esa entrevista desliza que el profesor Slamovich habría faltado indebidamente, el periodista de Carve, Nicolás Lucich, indaga un poco más, le hace algunas preguntas, bueno, y allá dice de que ella había elevado en su momento una nota a secundaria preocupada por estas inasistencias, de que lejos de investigar secundaria la situación de irregularidad, apañó que un consejero de la época habría de alguna manera procurado que Slamovich pueda recuperar esas horas. En fin, hace todo un relato que a mí me llamó profundamente la atención y a partir de eso yo hago un pedido de informes. ¿Mm? O sea que la vinculación que tiene este tema de las faltas del profesor Slamovich con el sumario, más que nada se vincula porque surge de una entrevista que le estaban haciendo a la directora por los sumarios, en donde desliza estos comentarios que ameritaron el pedido de informes, bueno, y después vino la respuesta del pedido de informes y toda la información que ha sido pública en relación al tema, ¿no? ¿Qué es lo que más te sorprende de esa respuesta? O independientemente de la motivación y de esta génesis del tema que vos planteás, cuando viene la respuesta de las autoridades a ese pedido de informe, ¿dónde se te encienden las alarmas? Bueno, yo cuando empiezo a leer el expediente, me llama poderosamente la atención que el profesor Slamovich se haya valido de certificados falsos. ¿Mm? Yo señalo que son certificados falsos, apócrifos, porque en dichos certificados, que son, no sé si ustedes los vieron, yo los colgué en algún momento en mis redes sociales, está el membrete del PIT-CNT y de FENAPES, y es el típico formulario en donde hay que completar el nombre, el apellido y el lugar en donde se va a presentar, y tiene la firma del entonces presidente de FENAPES, José Olivera, y en dicho certificado dice que se solicita la justificación de esta falta al amparo de un convenio firmado entre la Coordinadora de Sindicatos y el CODICEN. Y si uno revisa el expediente, yo no sé si ustedes tuvieron acceso al mismo, a partir de esos certificados es que la directora Arnejo eleva la consulta secundaria para efectivamente ver si era procedente justificar las faltas que presentaba Slamovich. Esto fue en el 2017, en marzo del 17. Convengamos que durante todo el 2016 se presentaron certificados, cerca de 110 horas se justificaron en el 16. Cuando la situación empieza el año y se vuelven a pedir estos certificados, a la directora le empieza a llamar la atención. Y acá me parece que es importante hacer una aclaración. Estas no eran las horas sindicales que por ley le corresponden a FENAPES y a Slamovich, que ya tenía 18 horas semanales, o sea que si se anualizan son unas 800 horas sindicales. Estas eran horas adicionales a las horas sindicales. Y bueno, y en esos certificados se invocaba ese convenio que después la propia jurídica de secundaria termina dictaminando, está en el expediente, de que tal convenio no existe.
de modo que no era procedente justificarle la falta. Y es más, se le da vista a Slamovic, se lo llama telefónicamente y se le dice, profesor, venga a presentar el convenio al que ustedes aluden porque a nosotros no nos consta que exista. Bueno, Slamovic nunca presentó nada. Y después, ante esa irregularidad, ¿no? Las autoridades secundarias, en vez de proceder de acuerdo a lo que indicaba la jurídica de secundaria, mira para el costado, porque ¿qué es lo que tiene que hacer un jerarca público cuando toma conocimiento de una irregularidad? Tiene que investigar, tiene que instruir una investigación. Pues bien, nada de esto ocurrió. Miraron para el costado y después vieron la forma de que Slamovich termine reponiendo esas horas en un planteo absolutamente improcedente, porque planteaba de que se recuperen las horas a las 6 de la tarde, cuando su grupo, casi más de un 90%, había promovido. Y el efecto de esto, ¿cuál es? Bueno, que los muchachos se quedaron sin clase. Esa es la realidad. Slamovich tenía 5 grupos. O sea que cada vez que faltaba dejaba 5 grupos sin clase, que seguramente estamos hablando de grupos de más de 20 muchachos, son más de 100 muchachos que se tenían que volver a su casa porque el profesor los dejaba sin clase, porque la justificación se hacía el mismo día en que tenía que dar la clase. Eh, Nosotros en algún momento pensamos de que esta situación era una situación que se circunscribía al profesor Slamovich, pero después cuando recibimos las actas del Consejo de Educación Secundaria, advertimos de que era una conducta generalizada de toda la dirigencia de FENAPES. Es más, la propia directora Arnejo del Liceo de San José declaró públicamente que ella recibió estos certificados de parte de otros docentes del liceo, lo que de alguna manera confirma de que esta era una práctica generalizada del sindicato, y nosotros nos preocupa obviamente el proceder del sindicato, pero nos preocupa también la connivencia de las autoridades secundarias que avalaron esto apartado de las normas, porque ellos invocan el artículo 7010 para solicitar estas justificaciones, pero el artículo 7010 no prevé absolutamente nada relativo a la licencia sindical. La licencia sindical está arreglada por ley y lo ha dicho el propio expresidente de Codicen, Wilson Neto, de modo que es una situación muy grave porque aquí se le ha causado un perjuicio muy importante a muchísimos estudiantes en todo el país, además del daño patrimonial a secundaria que pagó horas que no se trabajaron. Doctor, en algún momento en alguno de los cruces que se ha dado entre el FENAPES y usted, usted argumentó diciendo que agarren un librito de derecho para que no pasen vergüenza, esas fueron sus textuales palabras, en algún momento. Según tenemos entendido, hay una denuncia por injurias y uso indebido de la imagen, puede ser por parte de FENAPES, porque esto desencadena también que haya un estudio, una investigación hacia otros profesores. Se ha dicho que no es este el único caso, el de Slamovich. Es claro que no es el único caso, por eso surge de las actas del Consejo de Educación Secundaria. El 1 de septiembre del año 2017, FENAPES le remite una nómina, que según la entonces presidenta de secundaria era una larga nómina, de docentes en la misma situación. Y todas estas cosas se discuten y se ventilan en el consejo de la época. Uno de los consejeros llegó a decir de que estas cosas no podían trascender, porque si se filtraban se exponían a los docentes al escarnio público y había que protegerlos. Ese mismo consejero llegó a decir de que estas justificaciones eran un acto político. El propio José Olivera le confesó a Celsa Puente de que no había ninguna normativa que amparara esas faltas que estaban solicitando justificar. De modo que habla de un proceder, digamos, que no se circunscribe a lo de Slamovich. La estrategia de FENAPES es poner a Slamovich como cabeza de turco, pero claramente acá hay una conducta generalizada que se dio en aquellos años, que contó naturalmente con la connivencia de las autoridades, que creo yo tienen responsabilidades importantes porque estuvieron resolviendo apartados de lo que establece la normativa, ¿no? ¿Y qué pasa con esas autoridades? Y en relación a las denuncias, a ver, yo escuché, a ver, me resultan insólitas realmente, ¿no? Porque en el caso de la profesora García Montecoral,
Yo lo que hice fue bajar un video de YouTube y subirlo a mis redes, y un video en cuanto a contenido muy revelador, porque ella ahí decía, y fue en febrero esto, ¿no? Fue en febrero. Ella decía que el profesor, era un video además de un canal de Montevideo, de BTV. Ella decía que los docentes tienen entre sus cometidos transmitir ideología a sus alumnos. Bueno, justamente en aquel entonces estaba discutiendo sobre laicidad, sobre todo este tema de los sumarios en el liceo, y yo subí eso. O sea, eso no supone bajo ningún concepto de usar indebidamente ninguna imagen. Es simplemente, bueno, una figura pública. Pues este video es del año 2016, 2017, entonces presidenta de FENAPE que subo ese video. Claro, después la gente reaccionó y reaccionó negativamente. Ahora no es mi culpa. Yo no lo hice de un modo agraviante, simplemente lo hice exponiendo, bueno, una forma de pensar contraria a los valores laicos. Y lo otro, yo no he dicho nada de lo que la MUIT me atribuye que yo he dicho, jamás lo he insultado. Todas mis afirmaciones han sido en relación a lo que establece el expediente y a valoraciones que yo hago sobre los hechos, pero jamás he agraviado e insultado. Y le dije lo del librito porque el artículo 112 de la Constitución de la República establece con claridad que los legisladores no pueden ser responsables ni por sus votos ni por sus dichos. Y no tiene nada que ver esto con los fueros. Si usted va a denunciar a un legislador por difamación o por injuria, el juez seguramente o el fiscal que tome esa denuncia va a agarrar, va a hacer un papelito y lo va a tirar porque no se puede responsabilizar por eso a los legisladores. E incluso en el caso de que yo no fuera legislador, no me pudieran parar en eso, aquí no hay ningún delito. Claramente acá hay una maniobra para distraer la atención. Porque creo que los hechos son lo suficientemente contundentes como para dejar en evidencia un proceder absolutamente irregular e ilícito. Reitero, se presentaron certificados falsos y la falsificación de documentos privados es un delito. Y yo digo que es falso porque acreditaron una circunstancia inexistente, que era ese famoso convenio que ellos señalaban que les permitía faltar. Y quedó demostrado que ese convenio no existe. Entonces, 250 horas durante el 16 y el 17 se justificaron presentando ese convenio e induciendo error, y sería bueno, si no lo han hecho, que entrevisten a la profesora Arnejo, engañando a la directora Arnejo, que durante todo el 2016 autorizó 110 faltas con la presentación de estos certificados. Claro, si usted es un director de un liceo y le presentan un certificado que firma el secretario general de FENAPES y quien lo presenta es el vicepresidente de FENAPES, digo, usted va a desconfiar, no, usted actúa de buena fe. Pero bueno, a la profesora Arnejo desconfió, empezó a preguntar la existencia de ese convenio, nadie le supo responder y bueno, y terminó pasando lo que pasó. Pero estoy seguro que esta fue una práctica generalizada en muchos liceos del país. De modo que la situación de Slamovich es la punta del iceberg, ¿no? Una situación mucho más compleja. Felipe, estoy pensando cómo continúa todo esto de alguna manera, porque hay datos objetivos, hay mirada política, hay interpretación de hechos, hay actas, todo surge a partir de un pedido de informe, pero también puede existir una mirada que puede decir, está la mirada demasiado atenta con lo que ocurre con FENAPES, con lo que ocurre con esto de la virtualidad también ha generado una atención mayor y una exposición, nos empezamos a enterar quienes no participamos de las clases de las cosas que se dicen dentro del aula, porque ya ahora es mundo virtual. Hay como una mirada, insisto, y yo no le estoy cargando intencionalidad alguna, pero hay una atención de la ciudadanía puesta sobre el proceder de los docentes, sobre lo que ocurre en las aulas, sobre algunos centros de educación o educativos en particular. ¿Hacia dónde puede derivar todo esto? ¿Qué sensación tenés? Y de alguna manera también, ¿cuál es el ánimo de presentar esta situación? A ver, Bruno, yo creo que en primer lugar, porque lo primero que se ha dicho, como siempre se sale a decir cuando aparecen estas cosas, es que acá hay una persecución sindical, ¿no?
tú me conocés muy bien, yo soy ballista, yo vengo del movimiento estudiantil, he militado toda mi vida en el movimiento estudiantil, no solo en la Facultad de Derecho, en el Centro de Estudiantes, fui consejero federal de la FEU, fui convencional de la FEU, fui afiliado a mi sindicato como trabajador, de modo que yo tengo una opinión muy favorable del rol que cumplen los sindicatos en una sociedad, un rol trascendente. Lo que creo que este tipo de conductas degradan al sindicalismo. De modo que lejos está de mí cualquier tipo de ataque sindical y mucho menos un ataque contra el cuerpo docente de este país. Eso es lo que pretende señalar el FENAPES, ¿no? Pero de lo que se trata es de señalar aquellas conductas de quienes degradan el sindicalismo, de quienes degradan la representación docente. Me parece que estas cosas hay que decirlas, y cuando uno es legislador y toma conocimiento de circunstancias irregulares, tiene el deber, tiene la responsabilidad de indagar. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer, sin perjuicio de que se está llevando adelante una investigación administrativa en el Consejo de Secundaria. Nosotros vamos a seguir solicitando información porque todavía quedan muchos nudos por atar, muchos cabos por hilvanar. Nos falta muchísima información, nos gustaría acceder a esas listas excesivas, ¿no? Señaladas por el propio Consejo de Secundaria de la época, saber efectivamente cuántos son los dirigentes de FENAPES que se beneficiaron con estas justificaciones irregulares, saber cuántos de esos formularios falsos se presentaron en otros centros educativos, cuántos otros certificados apócrifos se presentaron en el Liceo Departamental de San José, para dimensionar la maniobra, reitero, porque no estamos ante un perjuicio menor, ¿m? Estamos ante cientos o miles de estudiantes que se quedaron sin clase, ¿no? Por quienes dicen después reivindicar y defender la educación pública, ¿no? Por quienes hablan de la centralidad del estudiante y del alumno. Además del daño patrimonial, reitero, porque se han pagado horas que no se trabajaron. Yo creo que lo que se trata aquí es de salvaguardar a la gran mayoría de los docentes de este país que lo hacen de modo ocasional y que han sido quienes en tiempos de pandemia han sostenido nuestro sistema educativo. Pero además, si todo esto fuera tan infundado, ¿no? Si fuera todo un gran invento, una gran operación, ¿por qué Slamovich renunció a la vicepresidencia de FENAPES? ¿No? Yo me pregunto eso, o sea, si todo fuera de mi parte una elucubración, una gran mentira, una gran maniobra, ¿por qué Slamovich renunció a la presidencia de FENAPES? ¿No? ¿Por qué Slamovich, si efectivamente él estuviera seguro de que lo que hizo es correcto, ¿por qué no presenta ese convenio que no presentó oportunamente en el año 2017 y que la propia secundaria dictaminó que no existía? De modo que yo creo que falta todavía muchas preguntas. Yo no vi el programa de ustedes, vi extractos de su participación, pero no respondió a estas cosas, ¿no? Slamovich creo que nos debe respuestas a todos. Estuvo 60 días sin hablar, habló con ustedes, no habló en ningún otro lado, ¿no? No habló en ningún otro lado, pero habló con ustedes, pero no respondió nada de eso. Digo, me parece que lo primero que debe responder es por qué presentó esos certificados falsos invocando un convenio que no existía, ¿no? ¿Por qué utilizó 250 horas en el 16 y en el 17 si tenía más de 800 horas anuales para actividad sindical? ¿Por qué dejó tantos alumnos sin clase? En fin, son todas respuestas que me parece que él tiene que responder porque se han expuesto a la luz pública, me parece que tiene que dar explicaciones. Hablan de cualquier otra cosa, hablan de que esto es una cortina de humo para tapar esto o aquello. No es así. Todo lo que yo he señalado está documentado, consta en los expedientes, y lo que sí voy a hacer es seguir solicitando información e investigando, porque estamos ante una maniobra muy complicada. ¿Qué pasa con las autoridades? Porque vos dejás claro cuando trazás la línea que aquí de alguna manera hubo una... Bueno, lo dijo Miriam en el comienzo de todos estos capítulos.
Hubo fue la una... primera entrevistada que tuvimos Sí, sí, con el tema. en relación Claro, a este tema, sí. claro. Hay un amparo del Consejo de la época. Particularmente, Miriam Larnejo nombró a un consejero. Pero ¿qué pasa? Porque independientemente de la situación de los docentes, o vinculada a esta, pero del otro lado hay quien avala también. ¿Qué pasa con esa responsabilidad? Bueno, es una responsabilidad clarísima, ¿no? Nada de esto podría haber pasado si no hubiera sido avalado por el Consejo de Secundaria de la época. Ya en el expediente de la MOVECH hay muchísimas irregularidades. La primera irregularidad es que tú sos jerarca y tenés un informe de la sala de abogados del Consejo de Secundaria, en donde te dice no se le puede justificar ninguna falta al profesor Elamovich porque hay un convenio inexistente. Bueno, lo primero que tenés que hacer, si un profesor presentó certificados falsos, reitero, eso es un delito, engañó a una directora, bueno, lo primero que tenés que hacer es decretar una investigación administrativa para que se aclaren los hechos. Nada de eso pasó, ¿no? Si tú analizás el expediente, foja por foja, se lo van pasando entre ellos, hay una permanente componenda, ¿no? Eh, lo termina de alguna manera gestionando la consejera que pertenecía a FENAPES, porque en aquel entonces, recordarán, el Consejo de Secundaria, esto cambió con la LU, estaba integrado por un representante de los docentes, que era representante del sindicato. Y uno ve del análisis de toda la situación cómo hay permanentemente una presión del sindicato a justificar todas estas faltas, y hay una actitud proclive de las autoridades también a hacerlo, o sea, apañando una situación de absoluta irregularidad, que reitero, no lo señala Felipe Schifani, lo ha dicho el expresidente del CODICEN de la época, Wilson Neto, lo declaró hace muy poco en el diario El País. Esas horas eran ilegales, porque no tenían amparo normativo. Entonces, por supuesto que hay responsabilidades políticas de las autoridades, no tengo la menor duda, no tengo la menor duda porque decidieron no al amparo del interés general, del interés de la educación y de los estudiantes, sino para favorecer un puñado de sindicalistas. Y eso me parece que no puede ocurrir en la educación ni en ningún ámbito de la administración pública. Los jerarcas públicos tienen que resolver y actuar al amparo de un interés superior, del interés general. En el caso de la educación y de secundaria, al amparo de los estudiantes, de que el servicio funcione de la mejor forma. No para privilegiar determinadas conductas de un grupo de dirigentes sindicales. Y eso lamentablemente es lo que ha ocurrido, por eso yo entiendo que hay, además de una responsabilidad sindical evidente, hay una responsabilidad insolayable de los 3 consejeros del Consejo de Secundaria que avalaron todo esto. Y que Doctor, además son advertidos. perdón que lo corté en el final. ¿Más de algún cruce tuitero que han tenido en los últimos días con Slamovich? Algún cruce de palabras y alguna... ¿Ha tenido la oportunidad de hablar personalmente con el ex vicepresidente de FENAPES? No, nunca tuve la oportunidad de conversar con él. ¿Y le gustaría en algún momento tener una charla, sentarse a Bueno, conversar? ¿Algún tema? seguramente podamos conversar, yo no me niego a conversar con nadie. El tema, bueno, yo estoy sufriendo también una campaña de hostigamiento por parte de FENAPES, que si ustedes ven su cuenta de Twitter, ¿no? La tweet line, de 10 tweets que meten al día, 9 me los dedican a mí. A mí, la verdad, yo tengo el cuero duro, no me preocupa mucho. Pero bueno, seguramente tengamos instancias, nosotros vamos a promover en el Parlamento y lo estamos discutiendo por estas horas, alguna instancia, quizás para que pueda venir FENAPES a dar sus explicaciones. Estamos evaluando bien las acciones a tomar. Entendemos que nuestro rol como parlamentarios, pese a que a algunos no les guste, es el de controlar lo que hacen otros organismos públicos, controlar que los funcionarios públicos actúen debidamente, de acuerdo a lo que establece la normativa, y bueno, y todas estas cosas yo creo que degradan, ¿no? Degradan al sindicalismo, reitero, que
cumple un rol esencial en una sociedad democrática, y también de grana la educación, ¿no? Pues pensar de que por el año 2016-2017 los consejeros de secundaria actuaban de esa forma, eh, claramente dejando a un lado el interés del estudiante, el interés del alumno. Nadie habla ahí de que todas esas horas que se tomaron eran sin recuperación de clases y que seguramente miles de estudiantes se vieran afectados. Pero bueno, vamos a ver cómo sigue esta situación. Lo que es claro es que vamos a seguir investigando, pese a todas las denuncias que anuncian y todas las cosas que transmiten por las redes, en una clara intención de amedrentarme, de que no insista con todas estas cosas, pero bueno, no les voy a dar el gusto, vamos a seguir investigando, vamos a ir hasta el fondo de este asunto. Bien, buenísimo. Sí, Felipe, buenísimo. A mí me quedó una en el tapete que tiene, no, juegue tranquilo. que no tiene que ver con esto, pero que también usted ha sido un acérrimo defensor del cambiando de tema, ¿no? Para salir un poquito de esto. Exacto. Del pase verde, algo que tiene muy buena aceptación en tiempos en los que la pandemia nos viene ganando todavía, nos viene ganando. ¿Usted cree que esto es un gran proyecto? A nivel mundial se viene aprobando algún tipo de implementación similar. ¿Esto puede ayudar también al tema de la vacunación directamente? ¿El que se apruebe el pase verde? Nosotros presentamos un proyecto de ley en el mes de abril. Justamente entre sus cometidos estaba el de poder incentivar la vacunación. Entendemos que puede ser una alternativa, además de generar ambientes seguros desde el punto de vista sanitario, o sea, que las personas que nos vacunamos podamos tener la tranquilidad de que vamos a un restaurante, de que vamos a un pub, de que vamos a un gimnasio, de que vamos a un centro comercial, y estamos de alguna manera seguros, resguardados, porque estamos vacunados y la gente que está allí también. Y es bueno aclararlo. Nuestra propuesta no lo plantea como una obligatoriedad, sino como una potestad que se le da a los organizadores de eventos y a los responsables de establecimientos. Afortunadamente el gobierno está trabajando en una alternativa similar, con una modificación que me parece importante, que es también acreditar a aquellas personas que tengan un test negativo, ya sea de PCR, de antígeno, que naturalmente tendrá una vigencia, porque reitero acá, lo importante es que no estamos en contra de los que no se vacunaron, no estamos para perseguir a los que no se vacunaron, sino que el objetivo central de la propuesta es generar ambientes seguros y promover un sector que es el sector de los servicios que se ha visto devastado en esta situación de pandemia y que entendemos que esto puede ser una forma de impulsarlo para que empiece nuevamente a recobrar la actividad. Bueno, seguramente va a haber mucha tela para cortar en torno a este tema también, así que seguramente este encuentro sea el primero de una serie y de otros tantos. Felipe, te mando un abrazo grande. Muchas gracias. El gusto de habernos reencontrado en el Trillo. De alguna manera de aquella vieja barra hemos ido transitando caminos bien distantes y diferentes, pero seguramente en algún momento nos encontremos para conversar tan ricamente como lo hacíamos hace ya tantos años.